son problemas resueltos de la parte de geometría en el espacio. ¿Vale? Es el tercer vídeo, ya es el nivel intermedio. Mi nombre es Javier y vamos a ir comenzando con el ejemplo. Bueno, recordar antes que nada que es un vídeo de muestra que subimos a través de nuestro canal de formación. Es una parte del vídeo, ya que el vídeo completo, pues bueno, hemos puesto en esa disposición a los alumnos matriculados en el centro en nuestras asignaturas de preparación para las pruebas de BAU, bachillerato, ingresos en la CDS y ingreso en los patronatos militares. Vamos sin más dilación con el primer ejemplo, que nos dice hallar la distancia entre el origen de coordenadas y la recta, que es intersección de dos planos. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros vamos a definir distancia entre dos puntos, mejor dicho, entre un punto y una recta, vamos a indicarlo así, a que dada una recta, calcularemos su punto de aplicación, su vector director y el punto P al que nosotros queremos calcular dicha distancia. Una de las fórmulas que vamos a tener es esta de aquí, en la que calculamos el vector que tiene estos puntos. Diremos que la distancia de P a la recta R es el módulo del producto vectorial PR por R partido del módulo. Bueno, pues vamos a ver, de aquí ¿qué necesitamos? Necesitamos un punto y un vector. Si yo la recta la tengo como intersección de dos planos, una de las cosas, aunque aquí viene una de las soluciones estimadas, sería, por ejemplo, que el punto sería dándole, por ejemplo, a la X el valor de 0. Si X es 0, nos quedará que más 2z es igual a 4 y que menos y más z es igual a 2, ¿correcto? Con lo cual, aquí este y este se nos iría, 3z que es 6, con lo cual la z, de z, nos va a quedar pues 2. Vamos a buscarla un poco mejor, ¿de acuerdo? Ya tengo el valor de mi z, el x quedado, y cogiendo la primera de las ecuaciones, averiguaremos la y. Por lo tanto, 0, que es el valor de x, más y, más 2 por 2 es igual a 4. Por lo tanto, y más 4 es igual a 4 y sería igual a 0. Por lo tanto, el punto del plano, ¿vale?, que hemos llamado en este caso A, será el punto de componentes A0, X0 y 0. La distancia nos la pedían desde el punto de origen de coordenadas, este es el punto P, sería 0, 0, 2, ¿correcto? Perdón, 0, 0, 0. Con lo cual, a la hora de calcular el vector AP, sería P menos A, o podríamos hacer PA, que sería A menos P, nos va a dar lo mismo, o vamos a trabajar con el determinante. Este nos quedaría con componentes. Bien, vamos a calcular ahora el vector director de la recta. Para calcular el vector director, lo que hacemos el primer plano es sacar su vector normal, que es el coeficiente en x y z. Del segundo plano, su vector normal, que sería el 2 menos 1, 1, y haríamos el producto vectorial. ¿De acuerdo? Esto nos daría como resultado 1 más 2, que es 3. Nos quedaría 1 menos 4, que es menos 3, pero el segundo cambia de signo. Y por último, menos 3. Ya tengo aquí el vector directo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con el vector AP, que era el 0, 0, 2, y el vector R de componentes 3, 3 y menos 3, haríamos lo que nos indica la fórmula, producto vectorial. Luego de nuevo vuelve a ser IJK de 0, 0, 2, 3, 3 y menos 3. ¿Correcto? Venga, a ver, ¿qué nos va a quedar esto entonces? Sería para la X, que sería un 6, para la Y, que sería un menos 6, que cambia de signo, y para Z, que es un 0. Ya tengo aquí producto vectorial. Ahora haríamos su módulo, que es la raíz cuadrada de la x al cuadrado más la y al cuadrado más la z al cuadrado, que nos va a quedar 72, raíz de 72. Si lo queréis factorizar, esto es 3 raíz de 3. Por lo tanto, la distancia
del punto P a la recta R, ¿correcto? Sería este vector, este módulo que hemos calculado aquí, partido ¿de qué? Del módulo del vector director de la recta. Es este que hemos calculado aquí. Luego sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, lo que nos va a dar aproximadamente 1,6. Y esto mediríamos en unidades. ¿De acuerdo? Venga, pasamos al siguiente. Y nos dice calcular la distancia existente entre dos rectas. Bueno, tenemos que diferenciar primero dos casos, si mis rectas son paralelas o si mis rectas se cruzan, porque el procedimiento es diferente. Si son rectas paralelas, la distancia de la recta R a la S es lo mismo que la distancia de un punto R de la primera a la segunda recta. Si por el contrario estas rectas se cruzan, tendremos un vector director S, un vector director R, y calcularemos un vector que une dos puntos de las rectas. En este caso, la distancia entre R y S es en valor absoluto el determinante formado por el vector RS, R y S, partido del módulo del producto vectorial. Vamos a ver en este caso. Sacamos vector director de la primera recta, que va a ser 0, 1, menos 1, y para este de aquí vamos a calcular su IJ. Por lo tanto es 1, 0 y 1, 0, 2 y 1, J y K, porque la recta viene como intersección de los planos. Por lo tanto, el vector será un menos 2, será un 1 que nos cambia de signo y será positivo. Y vemos, obviamente, que estos vectores, el R, no es proporcional al S, es decir, 0 entre menos 2 será distinto de 1 entre menos 1. Por lo tanto, estas rectas o se cruzarían o se cortarían. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Ahora sacamos de la primera recta un punto, el R, que tendrá componentes 2, 1, menos 2, y tenemos que sacar un punto de la segunda recta. Entonces aquí, si por ejemplo a la X le doy el valor de 3 y resuelvo en Y y en Z, me va a dar un 2 y 1, ¿no? Entonces este es el 3, 2, 1. Calculamos el vector RS, que nos va a quedar de componentes 1, 1 y 3, y ya hacemos nuestro determinante. RS, R y S, el cual va a ser el que tenemos aquí, el 1, 1, 3. Colocamos el segundo vector, que sería el 0, 1 y menos 1, y el tercer vector, que era el menos 2, menos 1, lo cual nos da un valor de 9, ¿vale? Bien, hacemos ahora el producto vectorial de R por S, que sería el JK de esos vectores que tenemos, 0, 1 y menos 1, menos 2, menos 1, 2. Y este de aquí nos va a dar por componentes 1, 2, 2. Luego su módulo sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 3. Por lo tanto, la distancia entre la recta R y S es el determinante que hemos calculado partido del módulo del producto vectorial, lo que nos da una distancia entre las rectas aproximadamente de 3. ¿Vale? Y ya tenemos el ejemplo acabado. Pasamos con el siguiente. Dice calcular el plano mediador del segmento que tiene por extremos los puntos A1, 4, 3 y B5, 2, menos 1. Bueno, pues un plano mediador consiste en que cuando tengo un segmento que comienza en A y acaba en B, por su punto medio, construir un plano cuyo vector normal, pongamos que es el perpendicular del plano, es paralelo al vector del segmento.
Por lo tanto, concluimos que nuestro vector normal será el mismo que el vector AB, que es B menos A. Es decir, 5, 2, menos 1, menos 1, 4, 3. Lo que nos da que el vector normal tomará valor, ¿vale? Como tenemos aquí, de 4, menos 2 y menos 4. Esta componente del vector normal, que vamos a llamar A, B y C, es en la ecuación general del plano los coeficientes que van a multiplicar a X, a Y y a Z. Por lo tanto, de momento mi plano será 4X menos 2 por Y menos 4 por Z más D es igual a 0. Bien, este plano hemos dicho que va a pasar por el punto medio. Luego calculamos el punto medio como la semsuma de los puntos a Y. Y esto sería 5 más 1, 6, que es 3, 4 más 2, que es 6, que es 3, y 3 menos 1, 2, que entre 2 es 1. Por lo tanto, como este punto pertenece al plano, las componentes se sustituirán en la X, en la Y y en la Z para sacar el valor del término independiente. Es decir, será 4 por 3 menos 2 por 3 menos 4 por 1 más D igual a 0. ¿De acuerdo? Dando D valor menos 1. Por lo tanto, lo vamos a escribir aquí arriba, el plano pedido. ¿De acuerdo? A ver si esto está bien. 12 menos 6 menos 4, no, es un menos 2. El plano pedido pi sería de componentes 4x menos 2y menos 4z menos 2 es igual a 0. Ojo en las preguntas tipo test porque este plano se puede simplificar dividiendo entre 2. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra respuesta. ¿Correcto? Venga, pasamos al siguiente ejemplo. Dice calcular la distancia del origen de coordenadas a un plano determinado por 3 puntos. Bueno, pues lo primero y rápidamente, como ya se vio en el vídeo anterior, vamos a calcular un plano que contiene el punto A, B y C. Para ello calculamos dos vectores que partan del mismo origen. Entonces vamos a calcular AB. AB sería B menos A, que es un 1, que es un 6, que sería 1, ¿no? Calculamos AC, que sería 1 menos 1, 0, 3 más 3, que es 6, y menos 1 y menos 1, que sería 2. Con estos dos vectores, AB por AC, al hacer su producto vectorial, obtenemos un vector perpendicular a ambos, es decir, un vector perpendicular al plano. Este va a ser el ABC del plano. Entonces hacemos J y K de 1, 6, 0, 0, 6 y menos. Lo cual me va a dar menos 12 en X, me quedará menos 2 que cambia de signo en Y, y nos quedará un 6. ¿De acuerdo? Venga, por lo tanto, nuestro plano pi será menos 12x más 2y más 6z más d es igual a 0. Como estos tres puntos pertenecen, sustituyendo las coordenadas de uno de ellos, por ejemplo A, calcularemos el valor del término independiente. Quedando menos 12, quedando un menos 6 con un más 6 más d es igual a 0. Es decir, d nos queda fácil. Por lo tanto, el plano pedido será menos 12x más 2y más 6z más 12 es igual a 0, el cual vamos a simplificar, quedando menos 6x más y más 3z más 6 es igual a 0. Y una vez ya que tengo el plano, bueno, pues lo que nos piden es la distancia del origen del punto 0, 0, 0 a esto. Y la teoría nos decía, si yo tengo un plano de componentes AX más BY más C por Z más D igual a 0, y tengo un punto de coordenadas P1, P2 y P3, lo que haremos será sustituir las componentes en la X y Z del plano, como lo veis aquí.
Quedará una operación numérica que la vamos a poner en valor absoluto y lo dividiremos por la raíz cuadrada del vector normal del plano. Es decir, raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo 0, 0, 0 en y en z, como veis aquí, nos quedará solo el término independiente, que irá en valor absoluto, va a ir con un 6, y partido del módulo del producto vectorial. Aquí lo que pasa es que está cambiado de signo porque hemos hecho el determinante cambiando los vectores. No pasa nada, va a ser lo mismo. Con lo cual nos quedará raíz cuadrada de 6 cuadrado más menos 1 cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de 46 que divide al 6 en valor absoluto, y llegaremos a la conclusión de que la distancia del origen al plano es aproximadamente de 0,88. Bien, pasamos al siguiente y nos dice hallar la distancia entre una recta y un plano. Bueno, la recta la tenemos aquí, la vamos a pasar a paramétrica, con lo cual es un 1, es un 2 y sería un menos 1, ¿correcto? Y pondríamos ahora las componentes del vector, que sería 2c, que sería 1 por c y que sería menos 1. Y vamos a ver la posición. Lo que ha hecho es con el vector director de la recta y el normal del plano hacer su producto escalar. Y vemos que este es 0. Eso es por la siguiente razón. Si yo tengo la recta que es paralela y yo hago el producto escalar del normal del plano con el de la recta, al tomar 90 grados, pues el producto escalar es 0. Pero si la recta estuviera contenida y hago el producto escalar con el normal del plano, también ese vector, al multiplicarse por el otro, al ser perpendiculares, escalares. Por lo tanto, la recta y el plano o bien o son paralelos o están. Lo que hemos hecho ha sido sacar un punto de la recta. ¿Vale? Sería el 1, 2, por cierto que esto de aquí es 1. He sacado ese punto A, 1, 2 y 1. Y lo que hacemos es sustituir en el plano. Entonces, este punto está sustituido aquí. Y como no da 0, sino que da un valor diferente de 0, el punto no va a estar en el plano. Por lo tanto, la recta y el plano son paralelos. Con lo cual, decir la distancia de la recta al plano pi es lo mismo que la distancia de ese punto A al plano pi. Y haciendo el procedimiento anterior, sustituiríamos las componentes del punto en la ecuación general del plano, que es lo que está haciendo aquí abajo, lo opera en valor absoluto y esta fracción se divide por el módulo del vector normal del plano. Acordaos que son estas componentes, el 1, el menos 1 y el 1. Lo que está haciendo aquí es módulo. Con lo cual, quedando en el numerador 2, valor absoluto, y abajo raíz de 3, concluimos que la distancia de la recta al plano, que es la misma que del punto al plano, es de 1,15 unidades. Seguimos. Bien, pasamos al siguiente, que nos dice hallar la distancia entre planos. Pues solamente tendremos distancia entre planos cuando estos planos son paralelos. ¿Cómo se puede comprobar? Si yo tengo mis coeficientes ABC y AB y C y veo si son proporcionales, 3 entre 4 será diferente de menos 2 entre 3 y diferente de 1 entre menos 1. Con lo cual ya sé que son paralelos. Por lo tanto, que son diferentes, lo cual quiere decir que no van a ser paralelos. Para que fueran paralelos es que A entre A', que es lo mismo que B entre B', igual que C entre C', pero diferente de D entre D'. ¿Correcto? Esta es la condición de paralelismo. Aunque simplemente la primera igualdad no se nos cumpla, ¿vale?
significa que los planos se van a cortar determinando una recta. Por lo tanto, la distancia entre los dos planos, como indica aquí, va a ser 0. Vale, pasamos al siguiente. Nos dice hallar el ángulo que forma la recta R que pasa por el punto A1 menos 1, 0 y que su vector director es U menos 2, 0 y 1 y una recta R de la forma en la que vamos a calcular el ángulo que forman dos rectas es la misma que calcular la forma del ángulo que forman sus vectores directores. Por lo tanto, de la primera recta ya tengo su vector, que es U de componentes, menos 2, 0 y 1, ¿correcto? Y de la segunda, estos están partidos por 1, al ser la ecuación continua, los denominadores, que es 1 y 1 y 1, son las componentes de su vector directo. Por lo tanto, el coseno del ángulo va a ser el producto escalar de los dos vectores, ¿de acuerdo?, en valor absoluto, partido del producto de sus módulos. Es decir, esto sería menos 2, 0, 1, 1, 1, partido de la raíz de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado por raíz de 1 al cuadrado por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que hace que el coseno del ángulo es 1 de raíz de 3. Por lo tanto, el ángulo será el coseno a la menos 1 de esta razón, lo que da un ángulo aproximado de 75 grados entre las dos rectas. ¿Vale? Entonces, lo que hemos dicho, ángulo entre rectas es el ángulo que hay entre sus vectores y vectores. Bueno, a diferencia del ángulo que tengo entre rectas, cuando es entre un plano y una recta, este ángulo de aquí, que es el que yo quiero calcular, yo tengo el vector director de la recta, que es R, pero tengo el normal del plano. Con lo cual, si utilizo la fórmula del coseno, el ángulo que voy a calcular no es el real, que es este de aquí, sino calcularemos este que es el suplementario, que es beta. Por lo tanto, la fórmula para calcular realmente alfa, en vez de un coseno es coseno, porque el seno y el coseno entre ángulos complementarios que forman 90 es el mismo. Por lo tanto, el seno del ángulo será el producto escalar del vector director de la recta por el normal del plano partido del módulo del vector director de la recta por el módulo del vector normal del plano. Bueno, pues de aquí ya tengo su vector director en continua, que es el denominador, y el vector normal son los coeficientes A, B y C, lo que multiplica X y Z. Venga, por lo tanto, aquí será 1, 3, 2, que multiplica a 2 menos 3 y 1, y abajo raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que hace que el seno de alfa tome el valor de 5/14, ¿vale? Esto se encuentra en valor absoluto. Luego el ángulo sería seno a la menos 1 de esa razón, lo que da un valor aproximado de 20,5 grados. Ya tendríamos el ángulo formado, recta R y plano. Y vamos ya con el último perdón, de los ejercicios de este vídeo, que nos dice, considerando estos planos, qué ángulo forman los. Bueno, para que nos hagamos una idea, si yo tuviera dos ángulos, dos planos que son secantes, el ángulo que forman estos planos es el mismo ángulo que me van a formar sus vectores normales. Este es el plano de abajo y este es el plano de acá. Luego el coseno, porque tenemos que volver a aplicar la fórmula del ángulo formado entre planos, es el coseno formado por sus vectores normales. Sacamos pues de aquí el vector normal en general, pues 2 en X, 0 en Y, 0 en Z,
Sacamos el segundo vector normal, 3 en x, 3 en z, y aplicamos la fórmula. Por lo tanto, el coseno de estos dos vectores será el producto escalar 2, 0, 0 por 3, 3, 0, ¿correcto? Partido del módulo del primero por el módulo del segundo, lo que nos da un valor de raíz de 2 entre 2. Luego el ángulo será el coseno a la menos 1 de este valor, lo que hace que el ángulo comprendido entre los planos es. Bueno, pues hemos finalizado otro vídeo más en el bloque de problemas métricos, bloque muy importante en la preparación de bachillerato, pruebas de BAU, correcto, e ingresos en academias. Es una parte, un vídeo aproximadamente de una media hora, está repasando problemas de distancias, ángulos y tal. Nivel intermedio, ¿vale? Es la tercera parte de vídeo y os recomiendo, bueno, pues nada, que a través de los canales que tenéis de comunicación con los profesores del centro, WhatsApp presencial, podráis hacer cualquier consulta que tengáis sobre este vídeo y bueno, pues aquellos que no estáis con nosotros lo podáis ver a través de los canales. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por vuestra atención. Espero que sea de vuestra utilidad y seguiremos subiendo contenidos al canal. Un saludo a todos. Son problemas resueltos de la parte de geometría en el espacio. ¿Vale? Es el tercer vídeo, ya es nivel intermedio. Mi nombre es Javier y vamos a ir comenzando con el ejemplo. Bueno, recordar antes que nada que es un vídeo de muestra que subiremos a través de nuestro canal de YouTube, que por formación es una parte del vídeo, ya que el vídeo completo, pues bueno, tenemos en nuestra disposición los alumnos matriculados en el centro en nuestras asignaturas de preparación para las pruebas de BAU, bachillerato, ingresos en la GDS y ingreso en los patronatos militares. Vamos sin más dilación con el primer ejemplo, que nos dice hallar la distancia entre el origen de coordenadas y la recta, que es intersección de dos planos. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros vamos a definir distancia entre dos puntos, mejor dicho, entre un punto y una recta, vamos a indicarlo así, a que dada una recta, calcularemos su punto de aplicación, su vector director y el punto P al que nosotros queremos calcular dicha distancia. Una de las fórmulas que vamos a tener es esta de aquí, en la que calculamos el vector que tiene estos puntos. Diremos que la distancia de P a la recta R es el módulo del producto vectorial PR por R partido del módulo. Bueno, pues vamos a ver, de aquí que necesitamos. Necesitamos un punto y un vector. Si yo la recta la tengo como intersección de dos planos, una de las cosas, aunque aquí viene una de las soluciones estimadas, sería, por ejemplo, que el punto sería dándole, por ejemplo, a la x el valor de 0. Si x es 0, nos quedará que y más 2z es igual a 4 y que menos y más z es igual a 2, ¿correcto? Con lo cual, aquí este y este se nos iría, tendríamos 3z que es 6, con lo cual la z, el z, nos va a quedar esto, es multiplicarla un poco mejor, ¿de acuerdo? Ya tengo el valor de mi z, el x quedado, cogiendo la primera de las ecuaciones, averiguaremos la y. Por lo tanto, 0, que es el valor de x, más y, más 2 por 2 es igual a 4. Por lo tanto, y más 4 es igual a 4 y sería igual a 0. Por lo tanto, el punto del plano, ¿vale?, que hemos llamado en este caso A, será el punto de componentes A0, X0 y 0. La distancia nos la pedían desde el punto de origen de coordenadas, este es el punto P, sería 0, 0, 2, ¿correcto?
perdón, 0, 0, 0. Con lo cual, a la hora de calcular el vector AP, sería P menos A, o podemos hacer PA, que sería A menos P, nos va a dar lo mismo. Luego vamos a trabajar con el determinante. Este nos quedaría con componentes. Bien, vamos a calcular ahora el vector director de la recta. Para calcular el vector director, lo que hacemos en el primer plano es sacar su vector normal, que es el coeficiente en x y z. Del segundo plano, su vector normal, que sería el 2 menos 1, 1, y haríamos el producto vectorial. ¿De acuerdo? Esto nos daría como resultado 1 más 2, que es 3. Nos quedaría 1 menos 4, que es menos 3, pero el segundo cambia de signo. Y por último, 1 menos 3. Ya tengo aquí el vector directo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con el vector AP, que era el 0, 0, 2, y el vector R de componentes 3, 3 y menos 3, haríamos lo que nos indica la fórmula, el producto vectorial. Luego de nuevo vuelve a ser IJK de 0, 0, 2, 3, 3. ¿Correcto? Venga, a ver, ¿qué nos va a quedar esto entonces? Sería para la X, que sería un 6, para la Y, que sería un menos 6, que cambia de signo, y para Z, que es 1. Ya tengo aquí producto vectorial. Ahora haríamos su módulo, que es la raíz cuadrada de la x al cuadrado más la y al cuadrado más la z al cuadrado, que nos va a quedar 72, raíz de 72. Si lo queréis factorizar, esto es 3 raíz de 3. Por lo tanto, la distancia del punto P a la recta R, ¿correcto? Sería este vector, este módulo que hemos calculado aquí, partido de ¿qué? Del módulo del vector director de la recta. Este que hemos calculado aquí. Luego sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Lo que nos va a dar aproximadamente 1,6. Y esto mediríamos en unidades. ¿De acuerdo? Venga, pasamos al siguiente. Y nos dice calcular la distancia existente entre dos rectas. Bueno, tenemos que diferenciar primero dos casos, si mis rectas son paralelas o si mis rectas se cruzan, porque el procedimiento es diferente. Si son rectas paralelas, la distancia de la recta R a la S es lo mismo que la distancia de un punto R de la primera a la segunda recta. Si por el contrario estas rectas se cruzan, tendremos un vector director S, un vector director R, y calcularemos un vector que une dos puntos de las rectas. En este caso, la distancia entre R y S es en valor absoluto el determinante formado por el vector RS, R y S, partido del módulo del producto vectorial. Vamos a ver en este caso. Sacamos vector director de la primera recta, que va a ser 0, 1, menos 1, y para este de aquí vamos a calcular su IJK. Por lo tanto es 1, 0 y 1, 0, 2 y 1, J, porque la recta viene como intersección de dos planos. Por lo tanto, el vector será un menos 2, será un 1 que nos cambia de signo, y será por último. Y vemos, obviamente, que estos vectores, el R, no es proporcional al S, es decir, 0 entre menos 2 será distinto de 1 entre menos 1. Por lo tanto, estas rectas o se cruzarían o se cortarían. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Ahora sacamos de la primera recta un punto, el R, que tendrá componentes 2, 1 y menos 2, y tenemos que sacar un punto de la segunda recta. Entonces aquí, por ejemplo, a la X le doy el valor de 3 y resuelvo en Y en Z, me va a dar un 2 y 1. Entonces, 3, 2, 1. Calculamos el vector RS, que nos va a quedar de componentes 1, 1 y 3, y ya hacemos nuestro determinante.
RS, R y S, el cual va a ser el que tenemos aquí, el 1, 1, 3. Colocamos el segundo vector, que sería el 0, 1 y menos 1, el tercer vector, que era el menos 2, menos 1, lo cual nos da un valor de 9, ¿vale? Bien, hacemos ahora el producto vectorial de R por S, que sería el JK de esos vectores que tenemos, 0, 1 y menos 1, menos 2, menos 1, 2. Y este de aquí nos va a dar por componentes 1, 2, 2. Luego su módulo sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 3. Por lo tanto, la distancia entre la recta R y S es el determinante que hemos calculado partido del módulo del producto vectorial, lo que nos da una distancia entre las rectas aproximadamente de 3. ¿Vale? Y ya tenemos el ejemplo acabado. Pasamos con el siguiente. Dice calcular el plano mediador del segmento que tiene por extremos los puntos A1, 4, 3 y B5, 2, menos 1. Bueno, pues un plano mediador consiste en que cuando tengo un segmento que comienza en A y acaba en B, por su punto medio, construir un plano cuyo vector normal, pongamos que es el perpendicular del plano, es paralelo al vector del segmento. Por lo tanto, concluimos que nuestro vector normal será el mismo que el vector AB, que es B menos A, es decir, 5, 2, menos 1, menos 1, 4, 3. Lo que nos da que el vector normal tomará valor, ¿vale? Como tenemos aquí, de 4, menos 2 y menos 4. Esta componente del vector normal, que vamos a llamar A, B y C, es en la ecuación general del plano los coeficientes que van a multiplicar a X, a Y y a Z. Por lo tanto, de momento mi plano será 4X menos 2 por Y menos 4 por Z más D es igual a 0. Bien, este plano hemos dicho que va a pasar por el punto medio. Luego calculamos el punto medio como la semsuma de los puntos A y B. Y esto sería 5 más 1, 6, que es 3, 4 más 2, que es 6, que es 3, y 3 menos 1, 2, que entre 2 es 1. Por lo tanto, como este punto pertenece al plano, las componentes se sustituirán en la X, en la Y y en la Z para sacar el valor del término pendiente. Es decir, será 4 por 3 menos 2 por 3 menos 4 por 1 más D igual a 0. ¿De acuerdo? Dando D valor menos 1. Por lo tanto, lo vamos a escribir aquí arriba, el plano pedido. ¿De acuerdo? A ver si esto está bien. 12 menos 6 menos 4, no, es un menos 2. El plano pedido pi sería de componentes 4x menos 2y menos 4z menos 2 es igual a 0. Ojo en las preguntas tipo test porque este plano se puede simplificar dividiendo entre 2. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra respuesta. ¿Correcto? Venga, pasamos al siguiente ejemplo. Dice calcular la distancia del origen de coordenadas a un plano determinado por 3 puntos. Bueno, pues lo primero y rápidamente, como ya se vio en el anterior, vamos a calcular un plano que contiene el punto A, B y C. Para ello calculamos dos vectores que partan del mismo origen. Entonces vamos a calcular AB. AB sería B menos A, que es un 1, que es un 6, que sería 1. Calculamos AC, que sería 1 menos 1, 0, 3 más 3, que es 6, y menos 1 y menos 1, que sería 2. Con estos dos vectores, AB por AC, al hacer su producto vectorial, obtenemos un vector perpendicular a ambos, es decir,
un vector perpendicular al plano. Ese va a ser el ABC del plano. Entonces hacemos J y K de 1, 6, 0, 0, 6, lo cual me va a dar menos 12 en X, me quedará menos 2 que cambia de signo en Y, y nos quedará un 6. ¿De acuerdo? Venga, por lo tanto, nuestro plano pi será menos 12x más 2y más 6z más d es igual a 0. Como estos tres puntos pertenecen, sustituyendo las coordenadas de uno de ellos, por ejemplo A, calcularemos el valor del término independiente. Quedando menos 12, quedando un menos 6 con un más 6 más d es igual a 0. Es decir, d nos queda 12. Por lo tanto, el plano pedido será menos 12x más 2y más 6z más 12 es igual a 0, el cual vamos a simplificar, quedando menos 6x más y más 3z más 6 es igual a 0. Y una vez ya que tengo el plano, bueno, pues lo que nos piden es la distancia del origen del punto 0, 0, 0 a esto. La teoría nos decía, si yo tengo un plano de componentes ax más bi más c por z más d igual a 0 y tengo un punto de coordenadas P1, P2 y P3, lo que haremos será sustituir las componentes en la x y z del plano, como lo veis aquí. Quedará una operación numérica que la vamos a poner en valor absoluto y lo dividiremos por la raíz cuadrada del vector normal del plano, es decir, raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo 0, 0, 0 en y en z, como veis aquí, nos quedará solo el término independiente, que irá en valor absoluto, va a ir con un 6, y partido del módulo del producto vectorial. Aquí lo que pasa es que está cambiado de signo porque hemos hecho el determinante cambiando los vectores. No pasa nada, va a ser lo mismo. Con lo cual nos quedará raíz cuadrada de 6 cuadrado más menos 1 cuadrado más menos 3 al cuadrado, raíz de 46 que divide al 6 en valor absoluto, y llegaremos a la conclusión de que la distancia del origen al plano es aproximadamente de 0,88. Bien, pasamos al siguiente y nos dice hallar la distancia entre una recta y un plano. Bueno, la recta la tenemos aquí, la vamos a pasar a paramétrica, con lo cual es un 1, es un 2 y sería un menos 1, ¿correcto? Y pondríamos ahora las componentes del vector, que sería 2c, que sería 1 por c y que sería menos 1. Y vamos a ver la posición. Lo que ha hecho es con el vector director de la recta y el normal del plano hacer su producto escalar y vemos que este es 0. Eso es por la siguiente razón. Si yo tengo la recta que es paralela y yo hago el producto escalar del normal del plano con el de la recta, al tomar 90 grados, pues el producto escalar es 0. Pero si la recta estuviera contenida y hago el producto escalar con el normal del plano, también ese vector, al multiplicarse por el otro, al ser perpendiculares, escalares. Por lo tanto, la recta y el plano o bien o son paralelos o están. Lo que hemos hecho ha sido sacar un punto de la recta, ¿vale? Sería el 1, 2, por cierto que esto de aquí es 1. He sacado ese punto A, 1, 2 y 1. Y lo que hacemos es sustituir en el plano. Entonces, este punto está sustituido aquí. Y como no da 0, sino que da un valor diferente de 0, el punto no va a estar en el plano. Por lo tanto, la recta y el plano son paralelos. Con lo cual, decir la distancia de la recta al plano pi es lo mismo que la distancia de ese punto A
al plano pi. Y haciendo el procedimiento anterior, sustituiríamos las componentes del punto en la ecuación general del plano, que es lo que está haciendo aquí abajo, lo opera en valor absoluto y esta fracción se divide por el módulo del vector normal del plano. Acordaos que son estas componentes, el 1, el menos 1 y el 1. Lo que está haciendo aquí es módulo. Con lo cual, quedando en el numerador 2, valor absoluto, y abajo raíz de 3, concluimos que la distancia de la recta al plano, que es la misma que del punto al plano, es de 1,15 unidades. Seguimos. Bien, pasamos al siguiente, que nos dice hallar la distancia entre planos. Pues solamente tendremos distancia entre planos cuando estos planos son paralelos. ¿Cómo se puede comprobar? Si yo tengo mis coeficientes ABC y AB y C y veo si son proporcionales, 3 entre 4 será diferente de menos 2 entre 3 y diferente de 1 entre menos 1. Con lo cual ya sé que son paralelos. Por lo tanto, que son diferentes, lo cual quiere decir que no van a ser paralelos. Para que fueran paralelos es que A entre A', es lo mismo que B entre B', igual que C entre C', pero diferente de B entre B'. ¿Correcto? Esta es la condición de paralelismo. Aunque simplemente la primera igualdad no se nos cumpla, ¿vale? Significa que los planos se van a cortar determinando una recta. Por lo tanto, la distancia entre los dos planos, como indica aquí, va a ser 0. Vale, pasamos al siguiente. Nos dice hallar el ángulo que forma la recta R, que pasa por el punto A1 menos 1, 0, y que su vector director es U menos 2, 0 y 1, y una recta R de la forma en la que vamos a calcular el ángulo que forman dos rectas es la misma que calcular la forma del ángulo que forman sus vectores. Por lo tanto, de la primera recta ya tengo su vector, que es U de componentes menos 2, 0 y 1, ¿correcto? Y de la segunda, estos están partidos por 1, al ser la ecuación continua, los denominadores, que es 1 y 1 y 1, son las componentes de su vector directo. Por lo tanto, el coseno del ángulo va a ser el producto escalar de los dos vectores, ¿de acuerdo?, en valor absoluto, partido de el producto de sus módulos. Es decir, esto sería menos 201 por 1, partido de la raíz de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado por raíz de 1 al cuadrado por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que hace que el coseno del ángulo es 1 entre raíz de 3. Por lo tanto, el ángulo será el coseno a la menos 1 de esta razón, lo que da un ángulo aproximado de 75 grados entre las dos rectas. ¿Vale? Entonces, lo que hemos dicho, ángulo entre rectas es el ángulo que hay entre sus vectores y vectores. Bueno, a diferencia del ángulo que tengo entre rectas, cuando es entre un plano y una recta, este ángulo de aquí, que es el que yo quiero calcular, yo tengo el vector director de la recta, que es R, pero tengo el normal del plano. Con lo cual, si utilizo la fórmula del coseno, el ángulo que voy a calcular no es el real, que es este de aquí, sino calcularemos este que es el suplementario, que es beta. Por lo tanto, la fórmula para calcular realmente alfa, en vez de un coseno es coseno, porque el seno y el coseno entre ángulos complementarios que forman 90 es el mismo. Por lo tanto, el seno del ángulo será el producto escalar del vector director de la recta por el normal del plano partido del módulo del vector director de la recta por el módulo del vector normal del plano.
Bueno, pues de aquí ya tengo su vector director en continua, que es el denominador, y el vector normal son los coeficientes a, b y c, lo que multiplica x y z. Venga, por lo tanto, aquí será 1, 3, 2, que multiplica a 2 menos 3 y 1, y abajo raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que hace que el seno de alfa tome el valor de 5/14, ¿vale? Esto es en valor absoluto. Luego el ángulo sería seno a la menos 1 de esa razón, lo que da un valor aproximado de 20,5 grados. Ya tendríamos el ángulo formado, recta R, plano. Y vamos ya con el último perdón, de los ejercicios de este vídeo, que nos dice, considerando estos planos, qué ángulo forman los. Bueno, para que nos hagamos una idea, si yo tuviera dos ángulos, dos planos que son secantes, el ángulo que forman estos planos es el mismo ángulo que me van a formar sus vectores normales. Este es el plano de abajo y este es el plano de abajo. Luego el coseno, porque tenemos que volver a aplicar la fórmula del ángulo formado entre planos, es el coseno formado por sus vectores normales. Sacamos pues de aquí el vector normal en general, pues 2 en x, 0 en y, 0 en z. Sacamos el segundo vector normal, 3 en x, 3 en y, 0 en z, y aplicamos la fórmula. Por lo tanto, el coseno de estos dos vectores será el producto escalar 2, 0, 0 con 3, 3, 0, ¿correcto? Partido del módulo del primero por el módulo del segundo, lo que nos da un valor de raíz de 2 entre 2. Luego el ángulo será el coseno a la menos 1 de este valor, lo que hace que el ángulo comprendido entre los planos es. Bueno, pues hemos finalizado otro vídeo más en el bloque de problemas métricos, bloque muy importante en la preparación de bachillerato, pruebas de BAU, correcto, e ingresos en es una parte, un vídeo aproximadamente de una media hora, está repasando problemas de distancias, ángulos y tal. Nivel intermedio, ¿vale? Es la tercera parte de vídeo, y os recomiendo, bueno, pues a través de los canales que tenéis de comunicación con los profesores del centro, WhatsApp presencial, podráis hacer cualquier consulta que tengáis sobre este vídeo, y bueno, pues aquellos que no estáis con nosotros lo podáis ver a través de los canales. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por vuestra atención. Espero que sea de vuestra utilidad y seguiremos subiendo contenidos al canal. Un saludo a todos.